Hola chicos, ¿cómo están? Eh, Estamos en una nueva clase. Esta vez continuamos con la clase número 8 o 9, la verdad no recuerdo bien. Pero ya seguimos entrando en el tema de tumores. ¿Sí? Acá ya empezamos, como hablamos la semana pasada de cáncer de mama, empezamos con lo que es la unidad de ginecología. Vamos a seguir con cáncer de cervix. ¿Sí? Eh, Recordando un poco la clase pasada, que cualquier duda o consulta me las escriben en el foro, no hay ningún tipo de problema y así vamos sorteando las dudas o preguntas que vayan teniendo y que se las puedas contestar, ¿no? Eh, yo les aclaro una cosa y que me gustaría que entiendan. Eh, Obviamente estamos en una situación un poco compleja que ustedes sabrán, tanto como estudiantes y nosotros como docentes. ¿Por qué les digo esto en sentido de la complejidad? Porque hay muchas cosas que seguramente quedan sin tocar y otras cosas que quedan sin entender y que yo no las puedo ser tan evidente en base al tiempo y a lo complejo que son los diferentes temas. Va a requerir realmente mucha lectura de parte de ustedes en base a mucho conocimiento para después poder enlazar todo lo que yo les voy dando, porque lo que fui dando se lo di tan rápido y en tan escaso tiempo que es relativamente complejo. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy probable que la materia, por cómo viene esto, la siga dando yo. Habitualmente esto lo que solemos hacer es, yo los acompaño a ustedes dan un trabajo práctico, ya sea sobre los tumores, y en base a eso lo vamos haciendo juntos, y en el momento vamos sacándonos todas las dudas y vamos entendiendo. Lamentablemente, ahora se las doy yo, de la manera que relativamente creo que le podría ayudar a ustedes, y siempre le estoy dando todos los tips o las cosas que creo considerar importantes. ¿A qué me refiero? Que estas cosas que yo se las digo, que se las nombro, que le hago referencia, son esas mismas cosas son las que después se van a evaluar. Que realmente puede ser que a muchos de ustedes les interese más que nada la parte de la evaluación que la materia y forma parte de la realidad. Entiendo que están en el último año y también es un año complejo. Es una materia compleja, a eso también me estoy queriendo referir. ¿Por qué? Porque cada caso que nosotros estamos dando es una patología, ¿sí? Esa patología después nosotros las vemos en los seres humanos, ¿está? Que son nuestros pacientes. Lo que yo le doy hoy es lo que yo hago todos los días de mi vida. Entonces, de la manera en la cual después nosotros vamos a poder integrar este conocimiento va a ser con pacientes. ¿A qué me refiero a esto? Que el día de mañana que podamos tomar una evaluación, que podamos evaluar, que esto lo vamos a hacer de forma multidisciplinaria en el sentido de que lo vamos a ver en un contexto de un paciente con enfermedades, un paciente con un cierto estadio, una persona que le está pasando algo de la vida real, ¿sí? Y de esa manera voy a poder evaluar ese conocimiento o no. Yo, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque es un poco complejo poder en parte estudiarlo de memoria, pero si uno logra atar cabos y logra entender lo que yo le quiero decir, van a necesitar estudiar 50% de memoria y el otro 50% va a ser lógica. Eh, Les vuelvo a repetir, yo siempre voy a estar dispuesto a ayudarlos sin ningún tipo de problema. Entiendo una situación que es compleja, que no podemos salir ni, ni siquiera vernos, ni nada por el estilo, pero bueno, esto en algún momento va a pasar y vamos relativamente a volver a la normalidad. Cuando estemos en esa situación, yo, por más que ya no estemos dentro de esto, yo jamás voy a tener problemas en ayudarlos y poder
mejorar su conocimiento y su entendimiento sobre todo esto. ¿Está? Eso le quería aclarar de antemano y de seguir con esto. Cáncer de cervix, ¿sí? Cáncer de cervix uterino sería realmente el título, ¿sí? Anatomía, cervix uterino, ¿sí? La ubicación, ustedes ya la conocen, se encuentra en la región pelviana, ¿sí? En la región pelviana el cuerpo es el útero realmente que tiene un tipo de musculatura, perdón, células diferentes. Después tenemos lo que es el cérvix uterino y la región del istmo, donde tiene otro tipo de células. Tenemos lo que es la vagina que lo rodea, los parametrios que se encuentran, ¿sí?, generando un sostén dentro de la pelvis para el cuerpo uterino y para la región cervical, ¿sí? Lo que son las trompas de falopio, lo que son los anexos, los ganglios pelvianos, o sea, la forma de poder irrigarse este tipo de órgano, ¿sí? Y la función que todos los conocemos, ¿no? Que eso es algo que yo ya voy a dejar que ustedes continúen con sus lecturas y puedan interiorizarse más en el tema sin que yo les tenga que hablar de esto realmente, ¿sí? Lo que sí le agrego un poco más que nada la parte de la irrigación del útero, la región pelviana, que es lo que nosotros siempre también tratamos, porque anteriormente habíamos visto que en la mama eran los niveles axilares y supraclaviculares. En este caso sería la región pelviana. Tendríamos lo que es pelvis mayor, pelvis menor, que eso tendría que ver con, obviamente, las ilíacas comunes, después eh, la ilíaca externa, la ilíaca interna, hasta dónde, la región inguinal. Bueno, eso más que nada con respecto a anatomía, pero me gustaría que ustedes lo estudien un poco más eh, y lo puedan ver un poco más, de forma más específica a todo esto. Muy bien. Con respecto a la histología, ¿sí? Le puse otros porque existen glándulas, existen otros tipos de tejidos también, como también la parte muscular, dentro de la histología del cuello uterino que lo estamos estudiando, pero básicamente está recubierto por células escamosas o células epiteliales, ¿sí? Que es lo que nos va a diferenciar, obviamente, de lo que es la región uterina en sí, o el útero, que tiene células cilíndricas, ¿sí?, o células glandulares. Estas son células planas, células escamosas, células epiteliales. Lo otro van a ser células cilíndricas, el útero, que es otro tema que lo vamos a ver la próxima clase, que van a ser células cilíndricas o glandulares. Esa es la principal diferencia. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar parámetros diferentes, estadios diferentes, forma de ver diferente al paciente, pronóstico diferente y tratamientos en algunas cosas similares, pero en sí diferentes, ¿sí? Entonces acá lo que tenemos son histológicamente células epiteliales o escamosas. ¿Ahí está? Células escamosas. Muy bien. Perfecto. Con respecto a la epidemiología, si ustedes ven lo que es la epidemiología mundial, el cáncer de cervix no es uno de los tumores más frecuentes, pero en nuestra población, ¿sí?, en lo que corresponde a la mujer, en nuestra población acá en Corrientes, es el segundo más frecuente después del cáncer de mama. O sea, nosotros en el servicio de oncología del Hospital Vidal, tenemos en frecuencias exactamente la segunda proporción de nuestros pacientes, y a veces, muchas veces, un 30% aproximadamente de nuestros pacientes son de cáncer de cervix, ¿sí? ¿A quiénes afecta? A todos, ¿sí? A todos en sentido de siempre y cuando estemos hablando del punto de vista ginecológico. Si hablamos del punto de vista ginecológico, estamos hablando de la mujer, ¿sí? ¿A quién me refiero? A quienes afecta en todo, a todo el rango etario que pueda llegar a contagiarse de este tipo de situación, ¿sí? De este tipo de enfermedad. Contagiarse, le digo, porque después quiero que vean los factores de riesgo. O
pueda llegar a tener algún tipo de alteración genética con respecto a otros tipos de tumores que pueden aparecer en el cervix también, ¿no? Sin la necesidad de tener algún tipo de contagio. Y las características que tiene, bueno, epidemiológicamente después ustedes lo verán, pero no hay mucho más que agregar sobre eso, es verlo desde el punto de vista epidemiológico en el sentido de que por ahí tiene mucho que ver con la parte social, con la parte cultural, este tipo de tumores, ¿sí? Con los cuidados que uno puede llegar a tener. ¿Por qué les digo esto? Porque esto más que nada se debe, ¿sí?, a una serie de factores de riesgo. Le puse factores de riesgo: HPV, múltiples parejas, promiscuidad, inicio de relaciones sexuales en edad temprana y factores socioeconómicos. ¿Qué le quiero decir? Hoy en día, aproximadamente el 90% o un poco más de nuestros pacientes con CA de cervix están relacionadas a un virus llamado HPV, ¿sí? Virus del papiloma humano. ¿Está? Ese virus habitualmente puede ser transmitido por relaciones sexuales, ¿sí? Entonces, este virus que puede existir en cepas diferentes, 16, 18, 32 y otras cepas, puede llegar a ser uno de los principales iniciadores de este tipo de tumor. Eso quiero que lo entiendan. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero como al factor de riesgo más importante que pueda llegar a tener la paciente. Obviamente, el hecho de tener HPV implica que uno corre riesgo de tenerlo, ¿sí?, como factor de riesgo si tiene múltiples parejas, pero me cuidaba que el concepto es tener más de 2 parejas al año. Si el inicio de las relaciones sexuales es cada vez más temprano, por eso existen mayores situaciones sexuales durante la vida del ser humano. Y cuando hablo de los factores socioeconómicos, hablo un poco de el acceso de todas las pacientes mujeres a poder hacerse los diferentes estudios para poder detectarse, eh, a justamente no solamente al poder acceder, sino a la cultura que se pueda generar de ir al médico, ¿sí?, en el caso de que tengamos algún tipo de problema, y a los controles habituales que lo puedan llegar a hacer. Entonces, creo que todo se encierra en una sola idea. La mayoría de las veces está dado, casi más del 90% está dado por este virus, ¿sí? El virus tiene múltiples cepas. Esas cepas después seguramente la podrán ver también, que son las que podrían estar originando este tipo de tumor debido a la alteración genética que podría generar en las células epiteliales o células escamosas. Muy bien. Detección, y cuando hablamos de detección hablamos también de la zona de detección, prevención y estudios complementarios, ¿sí? Acá lo primero que deberíamos hacer es, como todos sabemos, o supongo que sabemos, es en pensar por qué hacemos nosotros, ¿sí?, a una cierta edad, siendo mujeres hablando en este caso, con respecto a cómo cuidarnos en sentido de los controles que tenemos con el médico. ¿Qué creen que deberíamos hacer? En este caso, lo que habitualmente tratamos de localizar es mediante a esos controles anuales que debería existir con el ginecólogo. ¿Para qué? Para el hecho de que se pueda hacer el PAP, ¿sí?, que es el estudio de elección, es el primer estudio que se debería hacer una vez por año a las mujeres en edad de relaciones sexuales, ¿sí?, y posteriores también, ¿no? Es un PAP, es un Papa Nicolau. El Papa Nicolau lo que hace es, tenés 2 formas de sacarlo, es con una espátula, lo pones arriba del portaobjeto, y también tenemos como un cepillito que nos permite poder entrar
en el óseo, o sea, en el orificio cervical externo, y meternos por el canal, que eso también nos permite tener otro tipo de células. Con eso nosotros estaríamos analizando si existe algún tipo de lesión o no. Otra cosa que se debería hacer es la colposcopía, ¿sí? Que es tratar de ver o visualizar el cuello uterino cuando uno va a una consulta ginecológica. Con esos dos métodos nosotros podíamos estar evaluando eh, a la mayoría de las personas, o se debería en realidad, a la mayoría de las mujeres se debería hablar con esos tipos con esos dos métodos. Siempre y cuando uno asista obviamente una vez por año al ginecólogo. Perfecto. Entonces, tenemos una paciente que tiene su PAP, que se evalúa con el Papa Nicolau, y en ese caso, obviamente, podemos obtener si es HPV positiva, si se tiene que controlar, cada cuánto se tiene que controlar, si existen lesiones visibles o no, si existe alguna tumoración o no. ¿Está? Entonces, ¿cómo debemos proseguir? En ese caso, tenemos el material, lo que hacemos es muy probable que nos dé positivo para malignidad, y posterior a eso, lo primero que deberíamos hacer es una punción biopsia. Una vez obtenida la punción biopsia, lo que nos va a dar esa punción biopsia es la histología, ¿sí? Acá podemos verlo. ¿Está? Esa histología, como yo le dije, son células escamosas. En más del 90%, como también le dije que se relacionaba con el HPV, son carcinomas escamosos. ¿Sí? Existe más o menos un 3 a un 4% que pueden estar relacionados con adenocarcinomas, ¿sí? Pero básicamente son carcinomas escamosos. ¿Sí? La mayoría de los de cervix son carcinomas escamosos, muy diferente a lo que es el endometrio. ¿Está? Entonces, hicimos un PAP, nos dio positivo para malignidad, posterior a eso hicimos una biopsia, ya empezamos a estadificar a nuestro paciente, ¿sí? Con todos los estudios, y ahí nosotros podemos evaluar qué tipo de tumores. Más del 90% de nuestros tumores en el cuello uterino, tanto con el cuello uterino como en la vagina también, que es otro órgano que no lo vamos a dar porque es menos frecuente, tenemos carcinomas escamosos, ¿sí? Dentro de esa punción biopsia también podemos sacar si está relacionado con el HPV, con qué tipo de HPV está relacionado, qué grado tumoral es, si es diferenciado, moderadamente diferenciado, indiferenciado, queratinizante, no queratinizante, una lesión ulcerada, infiltrante o no. ¿Sí? Todos esos diferentes factores de riesgo podemos ir tomándonos en la anatomía patológica, si es in situ o no. Perfecto. Posterior a eso, ¿qué haríamos? Lo primero que tendríamos que hacer antes de tomar una decisión es poder estadificarla a la paciente. ¿Cómo la estadificaríamos antes de hacer cualquier cosa? Es con imágenes, ¿sí? Hoy en día, la imagen, el gol estándar en pelvis, en la región pelviana, es la resonancia. Entonces, con la resonancia nosotros nos podríamos decir el tamaño del tumor, eh, qué infiltra, si está infiltrando la vagina, si está infiltrando los parametrios, si hay ganglios, si no hay ganglios, si infiltra el recto, si infiltra la vejiga. ¿Sí? Todos ese tipo de situaciones nos podría estar otorgando la resonancia, que hoy en día es el gol estándar. ¿Sí? Posterior a eso, podríamos complementar con tomografías de tórax. ¿Sí? Si no tenemos resonancia, es una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, porque no podemos adquirir la resonancia, y en ese caso, lo que también estaríamos haciendo, que habitualmente lo hace el cirujano o el ginecólogo, es un tacto, ¿sí? El tacto vaginal y el tacto bimanual. El tacto vaginal nos va a permitir a nosotros poder saber si el tumor infiltra en la vagina, también a la vez hacer una colposcopía, a ver si el tumor, eh, qué tamaño aproximadamente tiene, si está ubicado solo en el cuello o no, y haciendo ya también un tacto rectal podríamos saber si es un tumor que pueda llegar a estar infiltrando los parametrios o no, ¿sí? Mediante el tacto rectal. Entonces hasta ahora tenemos lo que es el PAP,
la punción biopsia, la resonancia, si tenemos como gol estándar, si no tenemos, hacemos una tomografía de abdomen y pelvis, obviamente estudiamos el tórax también para ver si no existe metástasis a distancia. Si no tenemos la resonancia, continuamos con el tacto vaginal, que eso también se podría hacer antes de la resonancia, inmediatamente después de la consulta, si no está sangrando la paciente. Y eh, deberíamos, en el caso de no tener resonancia, intentar estudiar lo que es el recto y la vejiga. ¿Cómo estaríamos estudiando la vejiga? Con cistoscopía. Haríamos una cistoscopía en la cual nos permitiría visualizar que si la vejiga o el trayecto de lo que sea, de la vía urinaria, hacia el trayecto de la vía urinaria puede llegar a estar afectado o no por el tumor. Y lo otro sería una videocolonoscopía para también poder estudiar exactamente lo que es la región rectal con el mismo fin. Ver si el tumor no está infiltrando la región rectal o no. Eso nos permite a nosotros también poder ver o caracterizar qué tipo de tumor tenemos enfrente, ¿no? Porque aquellos tumores ya que infiltren otros órganos son tumores ya relativamente avanzados, ¿no? Que eso después yo le voy a ir dando los diferentes parámetros, no voy a ir hablando de estadios, porque si no va a ser demasiado largo, y eso lo van a ir viendo ustedes o lo van a leer en lo que es el TNM, ¿sí? Entonces yo le voy a ir dando los diferentes parámetros. De esa manera vamos estudiando a nuestro paciente, ¿sí? Seguimos. Perfecto. Estudiamos a nuestro paciente. Sabemos, ya lo estadificamos, le hicimos una resonancia, y si no teníamos resonancia, le hicimos la cistoscopía, la rectoscopía, si no tienen la rectoscopía, la cistoscopía, la resonancia si tuviésemos, la tomografía de tórax, abdomen y pelvis, ya tenemos la punción biopsia obviamente al principio, y hicimos el tacto para poder saber clínicamente cómo está nuestro tumor. Perfecto. Sí, diferentes situaciones vienen acá. Es una, dependiendo obviamente de qué tan avanzado esté el tumor o no, como siempre le dije, son las diferentes entidades o especialidades que deberían actuar. Ojo, lógicamente todo esto nosotros lo hacemos de forma multidisciplinaria. Antes de poder movernos, lo que hacemos nosotros es obviamente discutirlos con los cirujanos, con los oncólogos clínicos, con los radiooncólogos, con los paliativistas, con la gente de enfermería, con todos, ¿sí? Entonces, tumores pequeños, tumores de menores de 2 centímetros, ubicados solamente en la región cervical, o sea, solamente en el cuello quirúrgico, o sea, perdón, solamente en el cuello uterino, se operan, ¿sí? Entonces, quedamos tumores, ¿sí? Que ya sea por resonancia, por tomografía, por tacto, que están ubicados en el cuello uterino, menores de 4 centímetros, se operan. ¿Qué tipo de cirugía deberían hacerse? Eso ya va a depender del tipo de tumor o qué tan grande sea el tumor. Cuanto más pequeño es, menos compleja es la cirugía, ¿sí? Se podrían hacer conos, se podrían hacer LEP, podrían hacer resecciones de cuello uterino nada más, o se podría hacer tranquilamente una anexohisterectomía, con resección de anexo histerectomía, hablo de histerectomía, hablo de resecar el útero con el cuello uterino, anexo hablo de resecar los anexos, con un vaciamiento ganglionar de 10 ganglios de cada lado para poder evaluar si existe metástasis o no. Eso habitualmente lo utilizamos en tumores de 2 a 3 centímetros, que son la mayoría de nuestros pacientes, ¿sí? Ahí vienen diferentes clasificaciones dentro del TNM que después ustedes lo van a ver, si eso es visible, si no es visible, si tiene más de 4 centímetros, menos de 4 centímetros. Posterior a eso, si ya infiltra la vagina, si infiltra el parametrio, si sí, si no. ¿Qué pasa después? Entonces dijimos, para que ustedes tengan claro, cirugía cuando tiene menos de 4 centímetros, ¿sí? Ya después ustedes le darán los diferentes tipos de cirugía en base al tamaño que pueda llegar a tener el tumor. Posterior, y doctor, ¿qué pasa si el tumor tiene más de 4 centímetros? Bueno, ya tenemos un tumor que lo llamamos Wilkie. Ese tipo de tumores, cuando ya tienen más de 4 centímetros, ya pasan dentro de un criterio donde el cirujano se le, se le complejiza la cirugía, entonces uno prefiere abarcar ese tipo de pacientes de otra forma.
¿De qué otra forma? Con radio y quimioterapia. ¿Está? Entonces, cuando tenemos tumores mayores a 4 centímetros, o sea, tumores bulky, tumores que ustedes después de la por TNM van a ver que son avanzados, que infiltran la vagina, tumores que infiltran los parametrios, ¿sí? Tumores que independientemente del tamaño, te infiltran la vagina, los parametrios, tumores que independientemente del tamaño podamos visualizar ganglios en la pelvis, ¿sí? O tumores que generen hidronefrosis, son tumores ya que uno los podría caracterizar relativamente avanzados, o obviamente tumores que infiltren otros órganos, ¿no? Como la vejiga, el recto. Entonces son tumores ya de origen no quirúrgico, sería, no sé si la palabra sería avanzado, sino de origen no quirúrgico. Y en esos tumores de origen no quirúrgico, el tratamiento ideal sería la radioterapia, más quimioterapia concurrente con cisplatino, más braquiterapia posterior. ¿Sí? Radioterapia externa, más cisplatino semanal, más braquiterapia posterior. ¿Está? La mayoría de nuestros pacientes, para que tengan una noción, con cáncer de cervix, casi todos son pacientes no quirúrgicos. O sea, la mayoría de nuestros pacientes son pacientes no quirúrgicos. ¿Eso qué quiere decir? Que el volumen de pacientes que manejamos actualmente en nuestra sociedad son pacientes no quirúrgicos. Y al ser no quirúrgicos, su tratamiento estándar e ideal o gol estándar es la radioquimioterapia con cisplatino semanal, ¿sí? La quimioterapia con cisplatino semanal, más la braquiterapia posterior. ¿Estamos hasta ahí? Perfecto. Muy bien. Continuamos ya a la última parte. Perfecto. Protocolos de radioterapia y quimioterapia. Dejamos por un lado la quimioterapia, que dijimos que habitualmente utilizamos cisplatino sensibilizante. Se hace una vez por semana, lo que dure el tratamiento. ¿Está? Protocolos de radioterapia y braquiterapia. Acá. Les puse acá lesión del cuello uterino, parametrio, útero, ganglios pelvianos. Es lo que nosotros habitualmente marcamos como CTB. Acuérdense, tenemos dos tratamientos diferentes dentro de lo que es la radioterapia. Acá, la radioterapia externa, donde vamos a tener un CTB, que va a ser la lesión de nuestro cuello uterino, nuestro útero, nuestros parametrios y los ganglios pelvianos, que habitualmente vamos hasta lo que son las ilíacas comunes, posterior a ilíaca interna, ilíaca externa, y dependiendo obviamente si hay ganglios inguinales o no, se irradiaría la región inguinal o no. Entonces, tenemos un CTB1, donde vamos a irradiar la lesión del cuello uterino, los parametrios, el útero y todos los ganglios pelvianos. ¿Está? ¿A qué dosis debería o cuál sería el protocolo de radioterapia? En este caso del CTB, en este caso sería 5000 centígrados con una dosis diaria de 200 centígrados. ¿Está? Perfecto. Bien. Entonces, eso habitualmente, en realidad, el estándar te dice que puede ir entre 4600 y 5000, de 180 a 200, nosotros usamos 200 hasta 5000. Eso lo hacemos en 5 semanas, o sea, son 25 aplicaciones, en lo cual habitualmente va acompañado de una quimio semanal, que es lo que dijimos, de forma sensibilizante con cisplatino. Posterior a eso, una vez finalizado, lo que haríamos es braquiterapia, ¿sí? En los cuales esa braquiterapia a nosotros nos permitiría llegar a lo que sea entre más o menos entre 70, 80 90 centígrados, ¿sí? En total. Perdón, 70, 80, 90 grays en total. ¿Qué quiero decir? Tengo 5000 centígrados de la radioterapia externa y lo que intentaría es sumarles para tratar de superar los 70 grays o sumarle 20 grays o 2000 centígrados más para tratar de superar eso. Habitualmente los protocolos que nosotros utilizamos, acuérdense que la braquiterapia ya habíamos dado, teníamos varios tipos de braquiterapia, nosotros acá utilizamos LDR y HDR. LDR tenemos acá en el Hospital Vidal, HDR existe en Buenos Aires, ¿sí? o en Entre Ríos, Córdoba, y eso depende obviamente de la disponibilidad del paciente.
La LDR, ¿cómo la hacemos? Y bueno, con la LDR lo que hacemos es intentar llegar a los 76 Gray. Habitualmente nos lleva entre 3 a 4 días de internación con la paciente. La paciente se encuentra internada en posición internada, la colocamos en posición ginecológica, colocamos el tándem con los colpostatos, y ahí colocamos la fuente de cesio 137, que si se acuerdan formaba parte de lo que es baja tasa, y la dejamos internada con el tándem y los colpostatos, que eso ya lo había explicado anteriormente, durante 3 a 4 días hasta llegar a la dosis que prescribimos, ¿sí? Que puede ser 76 a 80 Gray, o mayor a 70, ¿no? Siempre y cuando la paciente pueda quedarse internada. Eso es lo que nosotros poseemos acá en el medio. Existe el otro tipo de técnica, como le dije, HDR, que la HDR están en otros lugares del país, habitualmente se hace se hace entre 3 a 4 aplicaciones, habitualmente son 4 aplicaciones. Esas aplicaciones son entre 6 a 7 Gray por aplicación. La aplicación no dura más de media hora. El procedimiento de colocación es exactamente el mismo. La diferencia es que el equipo, al tener cobalto 60 o iridio 192, lo que tiene es la capacidad de poder liberar ese tipo de radiación en mucho menor tiempo. ¿Sí? Entonces lo que se hace en 4 aplicaciones habitualmente, de 6 a 7 Gray por aplicación. Bueno chicos, espero que les haya servido, estudien bien los estadios, vayan viendo un poco todo lo que hicimos, cómo lo hicimos y todo lo que les fui diciendo. Espero que mi monólogo no les haya aburrido, es bastante complejo, pero cualquier cosa que necesiten o no entiendan o quieran aprender un poco más, me escriben. Les mando saludos y cualquier cosa que necesitan me avisan.